Muy buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias por su atención, por la acogida que estamos teniendo o nos dan a este programa de conferencias sobre nuestra hoja de coca. Para los que no me conocen, yo soy Agustín Guzmán, soy de Perú, estoy acá en Lima y soy responsable de este ciclo de conferencias que es algo que nos apasiona. Y bueno, es tratando de defender y hacer saber y promover nuestra herencia cultural que nos dejaron nuestros abuelos, los incas y pre-incas. Y hablar de la hoja de coca es hablar de muchos años, de repente miles de años. Ahí siempre digo, acá no se sabe quién fue primero, el huevo o la gallina. Y yo me voy a tomar la facultad más o menos como para que las dos hermanas, que son las panelistas, expongan su trabajo. Voy a hacer una breve reseña. ¿Qué es la hoja de coca? Y como les digo, hablar de la hoja de coca son miles de años, pero lo que sí yo he aprendido, por ejemplo, que es la mejor planta medicinal. Lamentablemente está penalizada y solamente se puede consumir en los países productores, que son Colombia. Colombia no hace mucho que la liberó a partir del Tratado de Paz. Y entonces son Colombia, Perú y Bolivia, estos países andinos. Auténticamente, lo que yo entiendo es que la hoja de coca se cultivó y se consumió en todo el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo es el país, el territorio de los incas. Lastimosamente, me da mucha pena decir de que en Ecuador actualmente está prohibida, no se puede consumir, no se puede cultivar. Y bueno, justamente este ciclo de conferencias, de mesas redondas, es para llamar la atención de que la hoja de coca no es la droga mala que dicen que mata, no, la hoja de coca es la mejor medicina y el mejor alimento. Y les decía que está penalizada y hasta el año pasado, por ejemplo, a fin de año el año pasado, el cannabis fue despenalizado. Y fue despenalizado por sugerencia de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces ellos ya no podían sostener la grande mentira que hace mal, que es una droga y todo eso, porque el cannabis, me salgo un poquito de ha hecho milagros en la mejora de la salud y de repente cura de tantos niños con epilepsia refractaria. Refractaria quiere decir que ya fue desahuciado por los hospitales y por las farmacias. Entonces, como ya no podían sostener más la mentira, porque aquí hay intereses creados, los laboratorios son los que pagan para que esa mentira se siga sosteniendo. Entonces, a partir de fin de año del año pasado, la despenalizaron y ahora le corresponde a cada país establecer sus leyes, cómo la van a usar. Acá en Perú está legalizada, pero lo que están reclamando las madres de familia de estos niños con epilepsia y otros pacientes es que nos permitan cultivar. Entonces, en eso estamos. ¿Y quién tiene el comercio del cannabis medicinal acá? Es el Ministerio de Salud. Que por ahí, bueno, es ley, pero esa ley no va ni para atrás, bueno, no va para adelante, para atrás creo que sí va. Entonces nos queda la hoja de coca que está penalizada, y está penalizada es inocente. Es como hemos escuchado que hay varios presos que están en la cárcel y no tienen pruebas. Pero bueno, la política es así y el dinero es así. Entonces, no hay una justificación científica para que la hoja de coca esté penalizada, ¿no? Entonces, justamente
Lo que estamos tratando de hacer nosotros es alertar a la sociedad, a la gente, es de que la hoja de coca no es la droga, es la planta sagrada de nuestros ancestros y que se cultivó, diría yo, o se consumió mayormente casi en toda América del Sur. Entonces, todo el Tahuantinsuyo, por ejemplo, el país de los incas, que muchos sabemos y para los que no conocen, que es desde el sur de Colombia hasta la altura más o menos de Santiago de Chile y abarca un poco de Argentina. Entonces, en todo este territorio de los incas se cultivó y se consumió. Esa fue el grande alimento y la grande medicina. Pero ahí vuelta viene. Arriba en el Caribe colombiano, los hermanos Cogi, Arhuaco, Huiguas y otros más, ellos también la cultivan y actualmente la siguen usando, la siguen consumiendo. Y diría que ellos sí verdaderamente están apegados mucho a su tradición. Quizá acá en esta parte de los Andes la tradición se perdió un poco, no queda mucho, pero estamos, por ejemplo, en el año 2005 más o menos, acá en Perú apareció la harina de coca y ahora hay mucho consumo de harina de coca y hay miles de personas que están mejorando con el consumo de esta hoja en harina. Y entonces nosotros hemos llegado a la conclusión que sería industrializándola, o sea, haciendo productos de hoja de coca, que sería una de las formas como despenalizarla. Y en eso estamos. Entonces, yo les quiero decir y les digo aquí que la gente, nuestros hermanos, las personas, están enfermos por ignorancia. Hay lugares en los Andes que no se conoce una planta de hoja de coca. Se ha perdido completamente todo el uso. Y yo soy uno de esos. En mi comunidad, en mi pueblo, yo soy de Ayabaca, de la Sierra de Piura. Yo no he conocido hasta mis 20 años que viví ahí una hoja de coca. Entonces, qué miserables, ¿no? Que nos hayan hecho olvidar, hayan destruido nuestras medicinas. Y acá pido permiso a los católicos y voy a hablar mal del catolicismo. Esa es culpa del catolicismo, porque ellos con su destrucción de idolatrías fueron destruyendo la mayor parte de nuestra cultura ancestral, nuestras medicinas, nuestro alimento. Si la quinoa se salvó, es porque nuestros antepasados a sus seres queridos o a las momias o a sus muertos las enterraban con granos. Y, por ejemplo, como acá en la costa no llueve, entonces se mantuvo. Y esos granos, a pesar que habían pasado miles de años, volvieron a germinar. Igualmente sucedió con el idioma quechua. En todo el Tahuantinsuyo se habló quechua, pero regreso nuevamente a mi pueblo natal, Ayabaca, y ahí el quechua, yo diría que la última generación que habló quechua serían hace unos 200 o 300 años. Mis abuelos ya no hablaban quechua. Mis bisabuelos no sé, pero mis abuelos no, pero sí hay unos toponimios. Pero la otra cosa, que sí hay muchos nombres y muchos apellidos quechuas. Ya, es eso, ¿ya? Entonces, estamos tratando de rescatar, de reflotar todo esto que fue el conocimiento, la sabiduría de nuestros incas y llevarlo a la práctica. Y, por ejemplo, yo les diría, porque yo soy un aprendiz de curandero, yo uso la coca desde hace más o menos unos 15 años, o diría así como mínimo, uso la hoja de coca, la harina de coca para curar a las personas. Y a todos los que vienen a pedirme, no sé si ayuda o consejo, se van con al menos un medio kilo de harina de coca y después su familia se siente feliz porque consumir hoja de coca es lo mejor que hay.
La hoja de coca es, no podemos estar tristes, no podemos estar cansados. Hay gente que estaba en silla de ruedas y después de consumir por unos 3, 4, 5, hasta 6 meses, ahora están subiendo y bajando cerros a la carrera. Lo que consume coca no tiene sobrepeso. El que consume hoja de coca no tiene problemas cardíacos. En los Andes, antes, nadie moría de problemas cardíacos, no habría cáncer. Pero bueno, ustedes ya sabrán cuáles son los resultados, por qué son la aparición del cáncer, de los problemas cardíacos en los Andes y todo eso. Pero, ¿por qué? Porque nos olvidamos de la hoja de coca. Entonces, mi historia, por ejemplo, viene desde el 2003 para adelante, que ya me comienzo a interesar, comienzo a coquear, comienzo a consumir hoja de coca y veo que es la maravilla. Y digo, pero qué miserables es esta sociedad, ¿no? Qué mezquinos. Por ejemplo, dicen la historia, pero dicen que en el incanato, el Incas era la persona que solamente consumía hoja de coca. Esa es la mentira más mentirosa. Los Incas no fueron miserables, ni mezquinos, ni sádicos. Ellos compartían todo y hoja de coca se consumía en todo el Tahuantinsuyo y hoja de coca se cultivaba en todos los valles interandinos donde se produce fruta, donde se produce en la ceja de selva de la Amazonía, y también en la Amazonía para mí también fue una planta principal. Entonces yo estoy muy seguro que en la Amazonía de Brasil, nuestros hermanos indígenas de allá también consumían hoja de coca, pero a través del catolicismo nos fueron prohibiendo y nos regalaron, nos obsequiaron la caña de azúcar. De ahí viene el alcohol, nos volvieron alcohólicos y disculpen la palabra, nos fregaron. Entonces nosotros lo que estamos haciendo nuevamente es tratando de volver a ser lo que eran antes, cómo se alimentaban nuestros antepasados. Hay indicios que habla la historia, que la mayor parte de los nativos incas sobrepasaban los 100 años de edad. Y aquí hay algo importante. Las cabras, las ovejas, los chanchos, los burros, los caballos, los perros y la caña de azúcar vino con los europeos. Entonces, alguien ya por ahí encontró, entonces dice, entonces los incas fueron desnutridos porque no tenían leche y no tenían carne. Y bueno, qué bueno, ellos no fueron desnutridos. Dios, el gran espíritu, Pachamama, Pachacama, lo que queramos decir, o la naturaleza, les puso como esta planta maestra sagrada como su alimento. Si no hubiera habido hoja de coca, para los que conocen Cusco, ellos no hubieran movido las piedras de Machu Picchu, de Cusco y de otros lugares. Si no hubiera habido hoja de coca, los chasquis no hubieran recorrido los 30,000 kilómetros de Capacñán, que es lo que en español, bien traducidos, quiere decir el camino inca. Ellos lo recorrían, ellos eran los mensajeros. Ellos lo recorrían las 24 horas del día en lo oscuro, nevando, desde el nivel del mar hasta arriba la punta del cerro, en la Puna, donde nieva, hasta ahí. Para eso les servía la hoja de coca. Nosotros ahora tenemos los zapatos bien cómodos y con esos zapatos podemos correr y no nos ampollamos. En esos tiempos no habían zapatos, esos zapatos. Ellos corrían descalzos. ¿Y cuántos se habrían caído? Se habrían accidentado. Pero ellos tenían, por consumir hoja de coca, tenían sus huesos de piedra. ¿Cuántos se habrían herido? Heridas sangrantes. Pero el que consume hoja de coca, su sangre rápido se coagula. Entonces, es una buena
una buena medicina para los diabéticos, por ejemplo. No quiero extenderme más y aquí termino. Dicen, para los que conocen Cusco, que del Cusco al lugar más recto, más próximo al mar, en el sur de Lima, que es Puerto Inca, más o menos son 400 kilómetros en línea recta. Esos 400 kilómetros en línea recta, los chasquis incas los tenían que recorrer en menos de 10 horas para que llegue el pescado fresco al Cusco y para que sea consumido por el Inca. Entonces, si no había hoja de coca, no hubiera sucedido eso. Se dice que lo que más había en los los tambos, eran los alojamientos, vamos a decir, cada trecho, no sé, de repente cada 5 kilómetros en estos caminos, lo que más había era hoja de coca. Y aquí termino. Dice que cuando el abuelo Atahualpa estaba preso en Cajamarca, vio que salía humaredas detrás de los cerros. Y él preguntó a los nativos, ¿qué está pasando? Y los nativos le dijeron, están quemando los tampos. Claro, los tampos, ahí había mucha comida. Y como a los españoles no les interesaba nada eso, entonces comenzaron a quemar esto. Y ahí el Inca dice, para mí es una maldición, que sí creo que esto sea así. Él dice que dijo, hoy, uy, como decimos nosotros, la hoja de coca la están quemando, pero esta planta sagrada en el futuro será el veneno para el hombre blanco o las personas blancas, disculpe que haga una distinción, y seguirá siendo el alimento sagrado, alimento y medicina para nosotros los nativos. Y yo pienso que por eso es esta profecía, vamos a hablar así, que después en estos últimos años el narcotráfico, el mal uso de la hoja de coca. Entonces, quedo por aquí. Y qué bueno, ahora les quiero presentar, hay dos conferencistas, son dos hermanas. Le voy a presentar a Marcela Guerra, ella viene de Buenos Aires, Argentina, y la dejamos en el micrófono y que nos haga se presente, que diga quién es, qué hace, ella por lo que sea hace un bonito trabajo y de ahí siga contando su experiencia acerca de que ella tiene con la hoja de coca. Adelante, Marcela, la audiencia es tuya y está tan deseosa de escuchar. Gracias. Bueno, Ayin Tuta, buenas noches para todos. Es una gran alegría compartir este momento con los hermanos y las hermanas, y sobre todo para poder compartir, ¿no?, las vivencias, las experiencias con nuestra hoja de coca. Y escuchaba recién, Agustín, cuando usted relataba la quema de los tambos y donde ahí se quemaba la hoja de coca, ¿no? Digo, podrán quemar toda la hoja de coca, pero el espíritu de Mamá Coca jamás lo van a poder quemar, ¿no? Y creo que es lo que nos sostiene realmente. Bueno, voy a contar que dentro de mi tradición andina, porque como decían los abuelos, todos somos dentro del Tahuantinsuyu andinos. Todos pertenecemos a alguna parte de nuestros apus. Y como andinos nos unimos en esa gran confederación que es el Tahuantinsuyu. Yo ya no me gusta hablar mucho de países, sino de regiones, y yo estoy dentro del Collasuyu, que es la región sur de este Tahuantinsuyu. Así como ya no debemos de hablar de América, sino de Riayala, que es el nombre que los abuelos le han dado a nuestras tierras, a este espacio de nuestra Pachamama. Es importante que recuperemos no solamente las denominaciones, sino los conceptos, ¿no? Las regiones son mucho más amplias, las regiones se conectan para enriquecerse, nunca para enfrentarse. Y lo que ha traído la colonización es el enfrentamiento.
todas estas divisiones han traído enfrentamientos. Son momentos de crear, de construir otra sociedad, ¿no? Otras comunidades, recordando lo que nuestros abuelos nos han enseñado, son ellos los que nos han traído, que han guardado en su corazón la hoja de coca. Y dentro de mi tradición, las mujeres, cuando cumplimos los 49 años, es decir, que cumplimos el 7º septenio, nos transformamos en Warmihampiri, que somos mujeres medicinas, no solamente algunas, sino todas las mujeres, cada una en su saber. Todo ese camino recorrido de 49 años nos ha traído a través de cada ciclo un aprendizaje y por lo tanto una sabiduría. Creo que la modernidad hizo que las mujeres no quisieran cumplir años, que quisieran parecer más jóvenes, y eso las fue alejando de ese camino que es la responsabilidad de entregar un saber, y que ese saber guíe a las mujeres más jóvenes. Así que bueno, ese ha sido mi camino a través de mi tradición, y comencé ese camino de guía a través del canto y de la tinja que es la caja coplera. En esta región la llamamos caja coplera o caja bagualera o caja vidalera, pero en realidad es una tinja y es un ser sonoro que nos acompaña. No es un instrumento musical, sino es un ser sonoro que representa nuestro útero, el útero de la madre tierra, y la fuerza que nos trae la luna en nuestro ciclo. Y bueno, a partir de muy niña, canté, y canté con la tinja, lo que ya se llaman las coplas, las vidalas, las bagualas, y eso fue parte de mi gran camino, de mi aprendizaje, y de poder estar siempre en contacto con los abuelos, ¿no? A través, y de las abuelas, a través del canto, y de ese compartir en las ceremonias, de disfrutar de la felicidad de la vida, de sentirnos hermanos, de convocarnos en las ceremonias, y siempre doy gracias a la Pachamama, porque siempre estuve en contacto con los abuelos y con las ceremonias y con las prácticas. Así que cuando decidí estar más en lugares ciudadanos, venía ya con todo ese bagaje, ¿no? Y luego me fui acercando más a la tradición de las plantas como seres sagrados y sanadores, acompañando a las personas en su proceso, no solo de sanación, sino en su proceso de autoconocimiento y de autovalorización, y de reconocer su origen, y de reconocer los saberes dentro de sus propias tradiciones. Muchos hermanos, muchas hermanas he acompañado en estos procesos de volver a conectarse, ¿no? Hubo como un gran olvido de muchos saberes y de prácticas. Y bueno, así fui acercándome mucho más y descubriendo, yo creo, qué es lo que se necesitaba. Y no solo hablo desde qué necesitaba las personas por ahí que vienen de tradiciones de otros lugares del mundo, sino los propios hermanos y hermanas que habían perdido, ¿no? Como decía recién Agustín, el idioma, ¿no? Cómo fue perdido por una exigencia externa, ¿no? Pienso en nuestros abuelos que no hablaban el runasimi, el quechua, delante nuestro, para que no lo aprendiéramos, para no ser discriminados, para no ser matados, porque cuando hablamos de discriminación no solamente es una discriminación social, sino que muchos hermanos han muerto por practicar sus ceremonias, por hablar su idioma madre, por cantar sus cantos, por danzar nuestras danzas. Entonces, ¿cómo no entender, ¿no? Esta necesidad de no transmitir muchos de los saberes, pero como decimos, siempre esos saberes están
dormidos, apagados, pero están y son transmitidos, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que es la tradición de los cantos, cuando uno va descubriendo las vidalas que han tenido tanta influencia desde lo español, por detrás de la letra siempre vamos a encontrar los saberes andinos. Y bueno, en ese camino, con las plantas, no solo en el uso propio, porque he nacido entre las plantas y siempre han estado los que llamamos los yuyos medicinales, en mi casa, en casa de mis abuelos, de toda mi familia, empezar a acompañar a personas con las plantas. Y ahí aparece también la hoja de coca por cuestiones culturales. En mi familia siempre estuvo la hoja de coca. Nunca faltó la hoja de coca en la casa. Sí, tal vez creo que lo que ha habido a veces es un uso discriminado de la hoja de coca sin esta conexión desde lo sagrado, ¿no? Que para mí es fundamental. De una planta, si bien es importante su principio activo, no es lo más importante. Lo más importante es el espíritu de esa planta. Y una planta nos va a sanar el cuerpo físico cuando conectamos con su espíritu, que sana nuestros cuerpos energéticos, lo que nosotros llamamos el pospo, el aura, esa burbuja que nos rodea de expansión energética, y es donde comienzan todos los desequilibrios físicos. Nosotros dentro de lo andino no hablamos de enfermedad porque es un concepto limitante. Una persona no es diabética, una persona pasa un proceso de diabetes. Una persona no es hipertensa, no es eso. Atraviesa un proceso de hipertensión. Y este es un concepto totalmente diferente y creo que es necesario cuando hablamos de medicina poder hablar de esta diferencia entre el concepto de enfermedad y desequilibrio. ¿Y por qué digo esto? Porque un desequilibrio tiene que ver con alejarse de un equilibrio, y el ser humano jamás puede estar equilibrado, porque si estuviéramos equilibrados no estaríamos vivos. La experiencia de vida en este caipacha, en esta realidad, es transitar estos desequilibrios. A veces estamos más desequilibrados, a veces menos, pero siempre estamos en ese movimiento porque el ser humano es energía y esa energía es movimiento. Entonces, en ese permanente desequilibrio donde muchas veces aparece en el campo energético un desequilibrio, termina mostrándose a través del cuerpo físico, a través de los síntomas, de lo que en Occidente se llama una enfermedad, pero que en realidad es un proceso. El cáncer es un proceso. Uno no es un paciente oncológico toda la vida, como te dicen cuando vas a un hospital. Si tenés un proceso de cáncer, te van a decir, vas a ser un paciente oncológico toda tu vida. No. Es un proceso de cáncer, es un proceso donde mis células perdieron su objetivo, donde no se reconocieron y donde no me reconocieron. Y eso es posible de ser transformado. Y ahí es donde entran nuestras plantas medicinales, nuestras plantas sagradas. Porque nos vuelven a reconectar con el origen de la vida, con el pulso de la vida, y abren un espacio nuevamente de consagración y ceremonial de lo que es la medicina. No hay una única medicina y cada persona debe encontrar su propia medicina. Hemos entregado el poder, ¿no? Hemos entregado el poder a los médicos. Pareciera que uno es un paciente, que va a un consultorio donde un médico nos dice qué tenemos que hacer, qué tenemos que tomar, si nos vamos a curar o no, y no sabemos más nada. Y volvemos a la casa con una cajita que tiene un montón de pastillas que no sabemos qué tiene adentro. De hecho, muchas veces esas pastillas tienen componentes que nos prohíben tomar, pero que en la pastilla hecha por un laboratorio está aceptado, como los alcaloides. Entonces, como ese poder ha sido entregado
únicamente al médico, perdemos la posibilidad de nuestra propia medicina. Y nuestros abuelos y nuestras abuelas eran médicos. Todos eran sanadores, todos sabían qué le pasaba a su hijo, a su hermana, a su mamá. Todos buscaban cuál era la planta que podía tomar, cuál era la práctica que tenía que hacer, porque no solamente a veces es solo tomar una planta, sino además volver a una conexión con nuestro propio ser interior, con nuestra Pachamama, con nuestro Hanampacha, con nuestros ancestros. Es volver a conectarse con el pulso de vida. ¿A qué vine yo a esta vida? Y la hoja de coca, nuestra planta sagrada, no solamente tiene los principios activos que mejoran la totalidad del organismo, sino que además nos abre ese camino de conexión ceremonial, ¿no? Cada vez que nosotros tomamos una hoja de coca, vibra todo nuestro cuerpo y toda nuestra alma. Hay algo que sucede que nos conecta con un mundo superior. Y esa hoja habilita un espacio no solo de medicina, sino un espacio espiritual. Cada uno desde sus creencias, pero habilita ese espacio y alimenta en nosotros ese espacio. Además, la hoja de coca habilita el espacio de la meditación. Coquear significa meditar. Una forma diferente tenemos los andinos, yo creo, de meditar, porque no meditamos tal vez como Oriente con los ojos cerrados, sino que estamos a ojo abierto, conectándonos con cada hoja, hablando con la hoja de coca, preguntando, escuchando, agradeciendo. Es una forma diferente, pero es una forma de meditación, de conexión con esos mundos superiores. Yo siempre recuerdo a mi abuelo que lo hacía de noche, no coqueaba durante el día, salvo que trabajara, pero si no, no coqueaba de día, solo coqueaba de noche. Se sentaba afuerita, mirando las estrellas, y iba coqueando en un movimiento casi perfecto, ¿no? En tiempo y en espacio, de ir tomando cada hoja, de ir intencionando. Y muchas veces volvía a la casa con una respuesta o con un pensamiento nuevo. Bueno, esto tiene que ver más con esta presentación, ¿no? de aquello que hago, y que también tiene que ver mucho con lo ceremonial. Yo trabajo muchísimo con reconectar a las personas con las ceremonias, con todas las ceremonias que tenemos durante el año, del reconocimiento de que estamos medidos a través de un calendario que no nos corresponde, y que debemos sentirlo eso, no solamente decirlo. No vale o no sirve demasiado que yo solo diga que el calendario nuestro es diferente, sino que lo comience a vivir. ¿Cuáles son los ciclos de la Tierra? ¿Cuáles son mis propios ciclos? ¿Cuándo me siento que estoy terminando el ciclo o cuándo siento que lo estoy empezando, ¿no? Este equinoccio de otoño, por ejemplo, yo vivo en Islas de Tigre, un lugar muy, muy agreste, selvático, es a la orilla de un río, hay mucha vegetación, muchos animales, y hemos hecho la ceremonia del Hampi Huasi, que sería la forma del temazcal, pero de la zona andina, para recibir la fuerza de este equinoccio, para trabajar con las plantas de este equinoccio y para sentir el proceso del ciclo de la Madre Tierra. Ese momento de que ya terminamos todas las cosechas y que llevamos todos los frutos, las semillas, hacia el interior de la casa. Y esto nos lleva no solamente a llevar toda esta presión adentro, sino también de irnos nosotros hacia adentro. Es el momento de volvernos adentro de la casa. Si nos ponemos a pensar, Occidente no cicla con la tierra.
la gente sigue yendo a trabajar, los chicos siguen yendo al colegio como si nada, y empieza una época donde ya no se sale tanto, donde hay que irse hacia adentro, donde hay que hacer una evaluación de todo lo que hemos venido viviendo, de lo que hemos sembrado y de lo que hemos cosechado, y cómo vamos a utilizar en nuestra vida esa cosecha. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las semillas que ya no sirven en mi vida? ¿Cuáles son los proyectos, las relaciones, los lazos que ya no sirven en mi vida? ¿Y cuáles sí van a ser el sustento, el alimento de todo el año? Esta era de consumo inmediato, nos sacó, y también nosotros entregamos ese conocimiento de atesorar los alimentos para ir tomándolos durante el año. Cada uno debe recordar que sus abuelos preparaban con la fruta de la estación, con la verdura de la estación, un montón de preparados que duraban todo el año, ¿no? Eso lo hemos perdido porque vamos al supermercado y lo conseguimos, ya no hay que prepararlo, porque han modificado las plantas y hay tomate todo el año y lechuga todo el año, hay choclo todo el año, y no es así, el ciclo de la naturaleza no es así, hemos corrompido todo. Entonces, volver, por lo menos desde la conciencia, a sentir cuál es el ciclo que estamos viviendo. Y dentro de todas estas ceremonias, muchas son ceremonias de acercamiento, hay muchas personas que no conocen la hoja de coca, hay muchas personas que no saben de los beneficios de la hoja de coca, y es muy propicio hacerlo a través de ceremonias, ¿no? De encontrarnos con esa hoja sagrada, de sentir que es sagrada, de sentir cómo mi palabra se transforma cuando yo coqueo, cuando yo, nosotros decimos pichar o chascar, ¿qué sucede, no? Y algo que me ha traído como una gran alegría y un gran conocimiento es trabajar con la hoja de coca en forma de emplasto. Una forma que yo aprendí de mi abuela, el acullico que hacía en su boca, lo utilizaba para emplastos. Cuando nosotros nos lastimábamos, ella sacaba su acullico y lo ponía en la herida. Lo que hoy, para el accidente, puede llegar a ser una cosa asquerosa, cómo va a poner con su baba, las bacterias, nada, era sanación pura. Entonces yo he vuelto a trabajar, y esa es la experiencia que puedo brindar en este encuentro, en este ciclo de conferencias, ese volver a trabajar el emplasto, algo que se dejó de hacer en las casas. Antes, en las casas, siempre para hacer vaporizaciones, siempre había para hacer emplastos, siempre había para hacer friegas. Es decir, son prácticas medicinales que eran tradicionales y que se han perdido. Y entonces uno va a la farmacia y compra una pastilla o compra una crema. Bueno, el emplasto es algo que, si nosotros entendemos al cuerpo físico como la energía más densa, más concreta, y a nuestro campo energético, nuestro POCPO, como la energía más sutil, más liviana, la unión entre ambos cuerpos, físico y energético, es habilitado a través de estos emplastos y de estas friegas. Y esto es importante si vuelvo a lo que dije hace un rato, que todos los desequilibrios físicos aparecen en el cuerpo energético y se expresan a través del cuerpo físico. Cuando yo utilizo la hoja de coca como emplasto, lo que estoy haciendo es abriendo ese espacio de conexión, es decir, que mi conciencia puede captar mucho más fácilmente eso que está naciendo desde el campo energético y que se está mostrando como un síntoma. Estos emplastos, para quien no conoce qué es simplemente machacar un poco la hoja, un poco nada más, y ponerla humedecida con agua caliente sobre la piel directamente. En algunos casos, si hay una herida demasiado abierta o con una infección, podemos poner un lienzo entre medio de esa herida y la hoja de coca,
hasta que eso va cicatrizando, hasta que eso se va sanando, y después se saca el lienzo y se continúa nuevamente con ese emplasto de la hoja de coca. También hoy, gracias a la utilización de la harina de coca, podemos hacer el emplasto con la harina de coca. Es decir, se hace una pasta con agua y eso se lleva a esa zona de donde está la afección. Esta es la experiencia que yo vengo trabajando, no solo en lo personal, sino con las personas que acompaño, además de la toma de la harina de coca, y del encuentro con la hoja, porque yo sigo sosteniendo que si bien la harina de coca nos ayuda en la toma sobre el cuerpo físico, es necesaria esa conexión con la planta desde nuestro espíritu hacia el espíritu de ella. Con lo cual siempre una persona, además de tener su harina de coca para tomar cada día, también tiene que tener sus hojitas de coca para poder hacer aunque sea un quinto y poder pichar esa hoja de coca. De hecho, el pichar o chachar la hoja de coca es un emplasto. Lo que estoy haciendo es un emplasto, porque está la saliva, es decir, el agua, está la hoja de coca y está el calor que genera, ¿sí?, todo mi musculatura, con lo cual es un emplasto que además hace ingresar los principios activos de la planta a mi cuerpo. Pero creo, y vuelvo a decir, que es necesario esta conexión espiritual con la hoja, porque si no, volvemos a las medicinas llamadas tradicionales, lo que llamamos la medicina alopática, que separa lo espiritual de la medicina. Y debemos volver a esa unidad. Yo no solamente necesito sanar mi cuerpo físico, necesito sanar mi alma. Porque si hay un desequilibrio que está trayendo una dificultad en mi vida, hay una emoción por detrás, hay un recuerdo, hay un pensamiento, hay una idea y una creencia, obviamente, que está pulsando la aparición de este síntoma. Es así que bueno, esa es mi experiencia, ese es mi camino en este momento, de poder experimentar y poder guiar a las personas en este encuentro con la hoja de coca. Ojalá el tiempo vaya trayéndonos esa posibilidad de poder tener nuestras hojas de coca sin ningún problema. Hoy aún aquí en este lugar del Collasuyu seguimos teniendo problemas para conseguir la hoja de coca. Es muy cara aquí la hoja de coca, es muy cara la harina de coca, y eso no está bien, no está bien. Es un cultivo que tiene que expandirse, es un cultivo que tenemos que defender y que tenemos que promover, y creo en gran medida va a ayudar a esto el uso. En la medida en que todas las personas comiencen, como ha sucedido con el cannabis, ¿no? El uso del cannabis por las madres que han llevado la medicina a sus hijos, ha hecho que sea posible la despenalización del cannabis, con lo cual creo que en la hoja de coca va a suceder lo mismo. Cuando todos nuestros hermanos y hermanas tomen conciencia de lo sagrado de la hoja, de la conexión espiritual con esta planta medicinal, con esta planta sagrada, y todos encontremos un uso cotidiano en tanto en la harina como en la hoja, va a ser más que necesario poder habilitar el uso y el cultivo de la hoja de coca. Pero está en regresar a esa práctica, está en regresar a ceremoniar la planta, que su espíritu se despierte, que su espíritu se levante y que pueda ser compartida con todos, porque es una medicina que está al alcance de la mano, que no necesariamente tiene que ser tan cara,
que no tiene que ser difícil de conseguir, que no tiene que ser difícil de trasladar, porque muchas veces personas que me dicen, bueno, tengo que viajar, no puedo llevarla. Entonces, bueno, ahí está nuestro pulso, ahí está la fuerza que debemos pedir a nuestros ancestros, la fuerza que tenemos que obtener de la Pacha, para que podamos tener nuevamente la hoja en nuestras familias y que constituya nuestra medicina. Y así con cada una de las plantas que muchas veces no podemos conseguir y no podemos usar nada más que porque los gobiernos lo determinan o porque los laboratorios se pelean por una patente. Eso es mi aporte, Agustín. No sé si querés hacer alguna pregunta, si querés que comente algo más. Eh, Mar- Marcela, muchísimas gracias por tu participación, tu grande experiencia que tienes con la hoja de coca. Y por ahora nos quedamos ahí nomás porque vamos a presentar a Pamela Rodríguez y después que ella termine haciendo su presentación, hacemos la rueda de preguntas y seguimos Bien. con el programa. Así que, bueno, Pachi. ahora nos toca presentar a Pamela Rodríguez. Ella es de Cusco, Perú. Personalmente la conozco hace muchos años. Ella es ingeniero, es fotógrafa y practicante de yoga. Y ella nos va a contar, compartir una experiencia personal que les pasó con la cura de la hoja de coca hace muchos años. Así es que, Pamela Rodríguez, adelante, la audiencia es tuya, por favor. Ayintuta, Turaykuna, Ñañaykuna, Añay, Agustín, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación y también por las lindas palabras que he estado escuchando, he estado aprendiendo mucho con Marcela, contigo. Y gracias también por todo el activismo que haces para recuperar nuestra memoria ancestral. Bueno, como dijo Agustín, yo soy cusqueña, yo nací en el Cusco y en mi caso, a diferencia de otras ciudades del mismo Perú, yo he tenido una relación directa y muy orgánica con la coca, ¿no? Siempre en mi casa, en la casa de mi abuelita, en la casa de mis amigos, de mis primos, había hojas de coca y siempre, no necesariamente se masticaba, pero sí tomábamos infusiones. Entonces un mate de coca para el dolor de cabeza, para el dolor de barriga, para el mareo, para el frío, siempre se consumía, ¿no? Entonces era algo que, como la manzanilla, no veíamos que había la posibilidad de ver mal esa hojita, ¿no? Yo cuando salí de Cusco fue que me di cuenta que lo utilizaban para otras cosas, ¿no? Y he tenido situaciones de dolor de barriga y que mi mamá me daba una infusión de mate de coca y se me aliviaba, ¿no? Entonces yo ya sabía del poder medicinal de la plantita. Y posteriormente, eh, bueno, salí de Cusco, me fui a vivir a Brasil. En Brasil sí, bueno, al menos en la ciudad en la que yo estaba no había mucha, creo que nunca encontré hojas de coca. Sin embargo, yo llevé en avión, me acuerdo que en el Cusco mostré las hojas, pregunté si me podían dejar llevar, y supongo que porque era Cusco o algo, me dejaron llevar una bolsita de este tamaño, nada más, ¿no? Entonces, como que yo siempre utilizaba, pero en infusión, muy poco masticar. Y otra cosa también que hacíamos cuando era niña, yo jugaba básquet, hacía bastante deporte y siempre en los descansos del partido nosotros tomábamos una infusión de coca, cuando yo hacía atletismo también, era una bebida energética y saludable, ¿no? que nosotros consumíamos, ¿no?
Definitivamente no se hacía antidoping porque sale el alcaloide que persiguen tanto. Y bueno, era algo que siempre he utilizado, ¿no? Pasó el tiempo, yo volví, ahora resido en Lima. Siempre he estado maravillada por la cultura inca, ¿no? La ingeniería hidráulica de Tipón, las estructuras ciclópeas, ¿no? que hay en Sacsayhuamán. En Sacsayhuamán, por ejemplo, es un lugar que he visitado miles de veces con mi familia, entonces he crecido en eso. Uno de los motivos por los que estudié ingeniería civil, aparte de que mis padres también estudiaron la carrera, es esa admiración por la ingeniería ancestral que teníamos, ¿no? La tecnología que hasta ahora no logramos igualar. El, Hay estabilidad de taludes, como el sistema de andenería soporta sismos de alta intensidad. Y no sé, de haber un sismo muy, muy fuerte en Cusco, probablemente las construcciones modernas se verían afectadas, pero todos los andenes, Tipón, Sacsayhuamán y otros restos arqueológicos quedarían en pie, ¿no? Porque hay un diseño armónico con el medio ambiente, ¿no? Eso un poco para hacer la previa de más o menos a lo que me dedico, qué es lo que he estado estudiando y mi relación con la hoja de coca. Después volví acá, a Lima, estuve trabajando con cosas hidráulicas y empecé a tener trabajos de oficina, de estar mucho tiempo frente al computador, en este ritmo insano que a veces nos toca realizar, que estamos malogrando o dañando un poco nuestra vista, y tuve una situación con la columna. Yo empecé a tener dolores que los iba aliviando practicando yoga. Empecé a practicar yoga y eso hizo que se alivie un poco el dolor, pero mantenía esa constancia de dolor. Y tiempo después tuve una crisis de dolor y no pude caminar. Estuve como un par de días en mi cama, sufriendo muchísimo, muchísimo dolor. El respirar me dolía y nunca había experimentado esa sensación de que hasta deseas morir para no seguir sintiendo ese dolor, ¿no? Como que hay bloqueos en el pensamiento que generan eso, ¿no? Y bueno, fue pasando el tiempo, bueno, esos días, y fui donde un neurocirujano muy bueno que me recomendaron para hacerme una revisión para ver qué era lo que tenía. Me indicaron una resonancia magnética que, si bien hay muchas falencias tal vez con la medicina alopática, yo veo que los exámenes nos muestran tangiblemente qué es lo que está pasando, ¿no? Ya las metodologías de solución no necesariamente a veces funcionan, ¿no? Me hicieron una resonancia magnética, que de hecho la tengo aquí y les voy a enseñar la imagen que salió. Y la conclusión fue que yo tenía una hernia extruida posteromedial L5S1. Quien entiende de medicina va a entender qué fue exactamente lo que tuve, con estrechamiento del canal raquídeo central y recesos. Entonces, sucede que entre las lumbares, las vértebras lumbares y las sacras, hay un disco. Bueno, entre cada vértebra hay discos vertebrales, y estuvo siendo presionado y llegó a romperse, ¿no? Saliendo este líquido del disco y tocando el nervio. Entonces eso me causaba muchísimo dolor, tuve adormecimiento de la pierna izquierda, o sea, ese fue el diagnóstico en el que yo estaba. Pedí segunda opinión, tercera opinión médica, y lo que me recomendaron fue una cirugía. Averigüé las técnicas de cirugía que habían, cuáles eran los riesgos y si podía o no aplicar para esa operación.
Pero haciendo las consultas, recuerdo que tenía 2 médicos muy buenos que se fueron de viaje porque tenían un congreso, y en ese momento yo empecé a sentirme mejor, empecé a tratar de alimentarme mejor, a entender también lo que me estaba pasando, ¿no? Aceptar la realidad que me podía tocar, ver qué situaciones tenía y qué posibilidades tenía de solucionarlo, ¿no? Y ahí es donde aparece un ángel, o reaparece un ángel en mi vida, Agustín y Vanessa, que es una amiga que trabaja con él. Y recuerdo que Vanessa me llevó medicina a la casa, yo conversé con Agustín, me indicaron microdosis de guachuma, me dieron tocos y harina de coca, ¿no? Recuerdo que conversé con Agustín y Agustín me recomendó que tome la cantidad que yo pueda tomar de harina de coca, ¿no? Entonces, como yo ya tenía una buena relación con la hoja de coca, me hacía unos batidos con 2 cucharadas, 3 cucharadas de hoja de coca. Y recuerdo que por primera vez sentí la medicina de la planta, ¿no? Como un estado de conciencia un poco más, en los niveles de atención eh, más acentuados, ¿no? Y sí había una disminución del dolor, ¿no? Yo me fui sintiendo poco a poco mejor, conversé con el médico, empecé a hacer terapia física también, y Agustín me invitó a un retiro que hizo. No recuerdo ahorita el nombre del lugar, Agustín, era Huancahuasi. Y en ese retiro consagramos la guachuma, hicimos temazcal, también el taitazairi, tabaco, y, y habían aguas termales, ¿no? Agustín nos explicó o nos aperturó a recibir esta medicina de agua y fuego juntas con las aguas termales. Y la parte termal o la hidroterapia ayudó mucho al tema de la columna. A mí el calor me aliviaba bastante. Y fue un retiro de 9 días en el que consumíamos medicina, conversábamos, fue algo de mucho aprendizaje. Yo estaba básicamente batallando con temas físicos de salud, entendiendo también por qué me había pasado esto, porque yo he practicado gimnasia también, y bueno, ahora hago yoga con mucho más cuidado, y tengo las articulaciones bastante flexibles, y eso hace que sea hiperlaxa. Entonces tal vez eso genera debilidad en las articulaciones, y podía haber pasado este tema de la columna. La verdad, no sé a ciencia cierta específicamente qué fue lo que causó, pero también fue un camino interesante, hasta bonito podría decirse, el camino de curación, ¿no? Entender al cuerpo, ver, y todos los días yo consumía bastante la harina de coca que me había dado Agustín, y fue pasando el tiempo, poco a poco, y yo también fui trabajando el tema del dolor. Hice un curso de dolor crónico para entender y aceptar también, porque yo tenía la idea de que nadie debe vivir con dolor, y bloqueaba esta idea de sentir dolor, de que tengo que curarme, tengo que aliviar el dolor, ¿no? Y fui entendiendo que tal vez podía controlar, disminuir este dolor, y vivir lo mejor que pueda con las condiciones que tengo, ¿no? Y de pronto un día el dolor desapareció, y fui al médico, me hice una nueva resonancia, y la hernia sola se había reabsorbido, ¿no? El disco ha quedado un poco más pequeño, con menos hidratación, pero, o sea, es como que se hubiera operado, ¿no? Ahora yo ya no requiero de operación. De todas maneras tengo que cuidar esa zona, tengo que fortalecer la musculatura. A partir de todo eso, yo no sabía nadar, aprendí natación, entonces trato de nadar regularmente para mantener esto. Y bueno, le comenté a Agustín, le mostré, me hice una nueva resonancia, como les dije, y
y logré comparar las imágenes, ¿no? Que les voy a compartir. A ver si entiendo cómo compartir. Acá, compartir pantalla. Sí. Ah, a ver, un momentito que estoy con algunos temas técnicos, pero lo vamos a lograr. O les, Hernán, por favor, si puedes dar una mano ahí, sí, está en tus posibilidades. y tal vez lo que puedo hacer es enviarles. No, un momentito, Pamela, ahorita te asisto. Ah, ¿me autorizas de repente? No sé Sí, si. un segundito. A ver, intenta por favor. Abrir preferencias del sistema. Ay, no me da. Otra cosa que puedo hacer es de repente alcanzarles la imagen y tú la proyectas. Porque no estoy pudiendo. Aquí. Ah, bueno, se le he compartido a Agustín y a Marcela. No es compartir a Hernán, envíaselo. Nosotros, yo soy analfabeto en esas asuntos. Y lo que pasa es que no sé Sí, si gustas, ¿podrías compartírmela a mí, por favor? cómo te la. Que Agustín me Eh, pase el WhatsApp y les. Pamela, hay un botoncito que dice compartir pantalla, uno de color verde. Compartir pantalla y pongo desktop, pero lo que me Claro. pide, o sea, es un tema interno de mi. Me A dice ver, que abre preferencias del sistema, seguridad y privacidad para obtener acceso, pero cuando intento dar el permiso no sé si ahorita compartir. No hay preferencias del sistema. Ay, a ver qué puedo hacer. De repente. en todo caso, vamos coordinándolo por interno y si gusta nos puedes mostrar tu material que nos estabas diciendo. Imagen. Esto de acá está. Es la imagen que está escaneada. O pásame por interno tu número, Hernán, y te envío por WhatsApp, Ok, un momentito. por favor. Ya tengo las imágenes, lo voy a poner en pantalla para que puedas continuar. Ya, perfecto. A ver, yo todavía no la veo.
Sí, es un tema de permisos de mi computador que no me está dejando. De la pantalla. A ver acá. Ya creo que sí. Ay, no. Ya, es esa de ahí. Adelante, Pamela. Veo tu pantalla, pero no veo la imagen agrandada. O sea, solo se está compartiendo la carpeta de descargas. Se ve la imagen en chiquitito. Ok. Sí. Ay, bueno, yo veo si intento solucionar por aquí. Ya, ahora sí se ve. A ver. Ya, ¿me escucha? Sí, ¿no? Ya, Sí, te escuchamos. ya, perfecto. Bueno, ahí están las dos imágenes. A la izquierda se ve la columna. No la puedo señalar bien porque estamos viendo la pantalla de Hernán, pero estas cositas negras, oscuras que se ven, son los discos. Y ¿será que puedo controlar? Ah, ya, creo que puedo. ¿Ven la flecha? ¿Ven la flecha señalando? No, pero creo que puedes compartir tú misma, me parece. Sí, sí, acá dice que puedo controlar. Ver opciones, usar el diseño del teclado, detener. Ya, bueno. Bueno, en esa parte donde estaba la flechita, la blanca que colocaste, Hernán, que está resaltado con un círculo en rojo, ya esa parte se ve el disco que está extruido. Entonces el disco salió, llegó a reventar, a romperse, y el líquido interno tocó y parece que atraviesa inclusive el nervio, ¿no? No lo llega a atravesar, es la imagen que se ve, pero causa bastante daño al nervio, ¿no? Como ven, los discos de arriba no tienen esa forma atravesando el nervio, y mientras más oscuro es el disco, menos hidratado está, ¿no? Entonces parece que había una compresión ahí que acabó con esta extrusión del disco, ¿no? Luego de todo lo que les he contado, ¿no? Que han sido una serie de tratamientos, de fisioterapia, de harina de coca, del retiro que hicimos, guachuma, aguas termales y todo, es que la imagen derecha, unos años después, me parece que fue un año y algo, un año y 2 meses después, y correcto, el disco como que se reabsorbe, el nervio se ha restituido, yo ya no tengo dolor. Ahora todo el tiempo que les he estado explicando sobre mi tema no he percibido ningún dolor. A veces cuando estoy parada mucho tiempo siento algo, pero definitivamente no es lo que yo había llegado a sentir. Mi columna ya está bien, está restituida y no he necesitado de la operación, ¿no?
Entonces, bueno, esta es la experiencia que les quería compartir con todo lo que yo he podido vivir y encarnar. Y, y también hay estas pruebas de resonancia magnética donde se puede ver internamente qué fue lo que sucedió, ¿no? Hay, el propio cuerpo también intenta siempre equilibrarse, ¿no? Como que ha digerido esa parte del disco que está dañando los nervios, generando dolor, y está restituido, ¿no? El disco de todas maneras siempre hay un poco de daño, ¿no? Que ha quedado tal vez algo sensible, pero bastante sano, ¿no? De hecho, es cuando yo había ido donde un neurocirujano, el neurocirujano me dijo que esa era la madre de todas las hernias, que él nunca había visto una hernia tan grande y que ahora está como si me lo hubieran operado, ¿no? Y se ha dado ese fenómeno en mi caso y bueno, una vez más, Agustín, agradecerte por todo el apoyo que me brindaste en ese momento y el seguimiento a mi caso. Y ahora comparto feliz toda esta experiencia, ¿no? Muchísimas gracias también por la oportunidad de compartirlo y bueno, para cualquier cosa en la que yo pueda aportar, estoy siempre dispuesta. Muchísimas gracias. Y bueno, si hay alguna pregunta o algo de la mesa de diálogo. Pamela, muchísimas gracias por tu aporte, tu compartir. Yo soy muy feliz de verte después de muchos años, bueno, de verte así en pantalla, pero saber que estás bien. Me robo unos minutitos aquí para hacerle saber al público que cuando Pamela me compartió su dolor y me dijo que por ahí le habían dicho que de repente quedaba en silla de ruedas. Bueno, y eso es muy triste. Pero para nosotros las sillas de ruedas no existen. Para la hoja de coca no existe esa. Entonces, justamente ahí fue que la invité a hacer este retiro y recuerdo que un día fuimos a hacer una caminata de 6 horas, regresamos, te pregunté que cómo te sentías bien, entonces le digo, bueno, pues eso es nuestra medicina. Y una cosa que hay acá que en nuestra medicina ancestral nosotros hacemos un bombardeo a la enfermedad, al mal, al dolor. No solamente es una cosa, es una planta, es la otra, es como que si estuviéramos en guerra. Cuando estamos en guerra, disparamos las armas que tenemos, hasta piedras, mordiscones, lo que sea, y tratar y vencimos. Pero también vale mucho la cuestión mental, el cerebro, porque el cerebro es el que comanda todo esto. Y bueno, hay mucho que hablar sobre esto, pero yo dejo para la rueda de preguntas y Hernán, si por ahí podrías leer algunas preguntas que hubieran y vamos por la segunda parte que es la rueda de preguntas. Adelante, Hernán. Buenas tardes. Tenemos participación del público. Está muy contento. Nos saludan. Hay una pregunta. Nos dicen, ¿ustedes saben el significado de las hojas de coca en el plano de la espiritualidad? Perdón, yo no te escuché muy bien. ¿Podrías repetir de nuevo? Sí, cómo no. Vuelvo a preguntar. El público nos consulta. ¿Saben el significado de las hojas de coca en el plano de la espiritualidad? Bueno, creo que esa pregunta va para Marcela. Bueno, creo que la hoja de coca, como hablé un poco al principio, nuestra espiritualidad es fundamental. Es fundamental abrir nuestro espacio de conexión espiritual para poder sanar.
Muchas veces creemos que a través de algunas medicinas que no ven la unidad del ser humano en su parte física, emocional y espiritual, a través de una medicación, a través de un tratamiento, sanan. No sanan, curan. Y eso luego vuelve a aparecer en algún otro lugar de nuestro espacio físico. Entonces necesitamos sanar, y no se sana desde el cuerpo físico, se sana desde el campo energético, desde el espacio espiritual que nosotros alimentamos. Y una de las grandes guías dentro de nuestra cultura es nuestra mamita Coca. Es ella la que endulza nuestra palabra para poder hablar con nuestros ancestros. Hablar con nuestros ancestros significa recordar todos los saberes ancestrales. Nada se ha perdido. Todo está en ese mundo espiritual. Todo está. Es el alimento de la posibilidad de una vida, de lo que hablamos cuando mencionamos el sumas causae, de nuestro buen vivir. No hay un buen vivir que esté solamente dedicado al bienestar físico, al bienestar económico, sino que el sumas causae está hablando de una vida en unidad, donde la espiritualidad es fundamental. Y yo siempre digo, las personas no importa en qué creen, no importa. No importa si hablan de Dios, de Jesús, de la Virgen, si hablan de Pachacamac, cada cual tendrá su creencia, pero ese mundo espiritual debe estar activo, debe iluminar nuestro camino, el cotidiano. No estoy hablando, porque a veces creemos que hablamos de espiritualidad y estamos hablando de una persona que está en medio de la montaña durante meses. No, en nuestro cotidiano, cuando nos levantamos a la mañana y saludamos al Padre Sol, y cuando intencionamos el agua con la cual vamos a preparar ese tecito para nuestros hijos, cuando intencionamos esa planta para que traiga alegría, felicidad, sanación, alivio, eso es el mundo espiritual. Es esa conexión, eso es el mundo espiritual. Y la hoja de coca está allí presente. Y es una gran habilitadora de ese espacio espiritual. Solo hay que animarse a convivir con ella, a darles espacio en la casa, a darles espacio en nuestro corazón y en nuestra alma. Y yo, ahí sí, don Agustín, voy a disipar un poco con usted con respecto al pensamiento. Yo siempre digo que es el corazón. El corazón es el que le da la vida al cerebro. Si un corazón se para, el cerebro se para. Pero si el cerebro se para, el corazón puede seguir latiendo. ¿Cuál es el problema? Que no escuchamos al corazón. Que creemos o nos hicieron creer que el corazón nos distrae, que el corazón nos engaña. Te dicen, no te fíes de tu corazón. No. Hay que fiar, hay que confiar en la fuerza de nuestro corazón. Pero para eso tenemos que conocernos. Para eso tenemos que valorarnos, sentirnos seres sagrados y estar en conexión a un mundo espiritual donde los guías nos acompañan, donde nuestros ancestros nos acompañan, donde nuestros seres tutelares, como las plantas, como los animales de poder, como el sol, como las estrellas, como la luna, nos acompañan. Ahí el corazón no se equivoca jamás. Bueno, espero haber contestado tu consulta, Pachis. Pamela, si tú tuvieras algo que añadir según tu experiencia Sí, a a mí partir de... me gustaría acotar algo, que es lo que yo he vivido, ¿no? Que así como les había hablado de propiedades medicinales que se conocen en el Cusco de la planta, la hoja de coca es cultura viva. Se utiliza en todos o todas las ceremonias andinas. Hay mucho sincretismo ahí en el Cusco. Cualquier obra que se hace, cualquier colocación de la primera piedra o lo que sea, siempre se hace un despacho que le dicen una ofrenda a la Pachamama, y siempre está la presencia de la hoja de coca, el quinto y la chicha de jora, ¿no? Es una planta de respeto, ¿no? Va más allá de solo la medicina, es cultura, es alimento, es medicina, es espiritualidad. Y nosotros o yo he tenido la suerte de vivir y convivir todo eso de manera muy orgánica, ¿no?
nunca habíamos visto que se malutiliza, o al menos yo en mi infancia siempre le he tenido respeto a esa planta. Y hay personas que saben mucho más de espiritualidad y definitivamente siempre la cocamama está presente, ¿no? Eso es lo que podría acotar. Muchas gracias, Pamela, por tu aporte. Hernán, lo siguiente. Nos indican muy contentos por el testimonio de Pamela, muy alentador. Hay una pregunta para usted, maestro Agustín. Nos dicen si opina algo con respecto a los araucanos, dice. ¿Alguna observación? Bueno, aquí hay algo que no voy a contestar porque, o que ¿quiénes son los araucanos? Bueno, si alguien está por ahí, el que hizo la pregunta, o alguien sabe. Yo soy un aprendiz aquí, entonces no soy Google, no soy un diccionario. Bueno, la realidad que yo no, de araucano no sé, entonces no podría contestar esta pregunta. Pasemos adelante, otra pregunta. O alguien, Marcela, ¿podrías acotar en algo sobre esta pregunta? Disculpa que te pase la bola. No le entiendo mucho a la pregunta. No sé si ella, la persona por acá veo que es Natalia, puede ser, ¿no? ¿Alguna observación sobre los araucanos? ¿En qué sentido la observación? ¿Quiere saber algo de la etnia, de qué lugar son? ¿Cuál es la situación de aquellas etnias que se llaman araucanos hoy? Debería completar la pregunta, no sé a qué se refiere, qué quisiera saber, o sobre las plantas sagradas que utilizan los araucanos. Yo lo Eh, único que podría acotar es que todas las comunidades de la Via Yala tienen una relación con las plantas sagradas muy importante, y que la hoja de coca ha caminado por todo la Via Yala, porque esa era un poco la función, como hablaba hoy Agustín sobre los chasquis, y que cuando se concreta el Tahuantinsuyu, el gran objetivo de esta confederación era unir todas las etnias, no enfrentar las etnias, y por esto se trasladaban muchos de los productos de una región a otra, o los elementos sagrados, o las ceremonias, para que sean compartidas y para que esa confederación tome mayor fuerza. Eso es lo que podría aportar en una pregunta que no termino de comprender. sí, la participante nos ha terminado de dar la pregunta y nos dice, es netamente sobre los indios del sur, con respecto a la diferencia que hay entre los incas. Bueno, ahí me voy a decir, ahora ya es... La coca se tiene entendido de que llegó con el Tahuantinsuyo hasta Buenos Aires, según dicen de que sí. Pero los mapuches, yo pienso que si bien la coca no llegó físicamente, la coca llegó espiritualmente, porque las plantas, nuestras plantas maestras, no hay distancia, no hay lugares distantes. Se tiene entendido, por ejemplo, y esto creo que es un reportaje de esto de History o de National Geographic, que dicen que una momia egipcia le encontraron cocaína. O sea, cocaína es el elemento principal, el alcaloide principal de la hoja de coca. Entonces, nuestras plantas sagradas, hablando de espiritualidad, tienen inteligencia, se transportan y nos pueden hacer soñar. Ahí vamos eso, pero eso, disculpe que me vaya a la medicina occidental, eso no es locura. Para ellos eso es paranoia, es locura y lo medican y toda esa cosa. No,
nuestras plantas se trasladan, el pensamiento de la persona o de la planta se traslada y actúa sobre la persona. ¿Por qué? Porque esa planta tiene un espíritu igual que un animal. El espíritu del cóndor se puede trasladar y puede ayudar a una persona lejos. El espíritu de la coca también puede hacer esa cosa. Entonces, que para mí el sueño de los incas era extenderse seguir extendiéndose hacia el sur y por el norte seguir extendiéndose hasta darse la mano con los mayas y con los aztecas. Eso no sucedió en el tiempo de ellos, pero nosotros estamos haciendo para que esa profecía se cumpla. Para eso es eso. Entonces ahora no hay fronteras y hasta donde yo sé, nuestra hoja de coca, las charlas de la hoja de coca, esta conferencia, esta mesa redonda, la están viendo personas alrededor del mundo y por ahí dentro de poco, como sucedió con el cannabis, dentro de poco va a haber plantitas de hoja de coca en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no es una droga. La ley lo puede en sí, la ley física lo puede prohibir, pero en lo espiritual no hay prohibición. Entonces, sucedió con el cannabis de que antes de que lo legalicen o lo despenalicen, ya había cannabis por todo el mundo. ¿Y quién trajo el cannabis para acá, para Vía Yala o para esta parte del Tahuantinsuyo o de Brasil? No sé. Lo trajeron los hermanos, los esclavos negros. Ellos lo trajeron. Entonces, ¿por qué? Porque era una medicina muy fuerte, muy positiva para ellos. Entonces, aquí estamos hablando de las plantas tienen espíritu, las plantas se comunican, las plantas se trasladan. Entonces, hay mucho en esa física, en esa química occidental, tienen mucho que aprender. Eso es mi aporte. Si me equivoqué, pido perdón, pido disculpas. Eso es todo lo que puedo aportar. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y por el momento no tenemos nada más. Muchas gracias. Bueno, Marcela nos contó y ella nos dijo que es cantora. Entonces, le vamos a pedir que nos regale, nos comparta una cancioncita por ahí de su repertorio. Así que, Marcela, adelante. Aló. Creo que fue por su instrumento. Ok. Bueno, esperemos. Aquí tenemos el tiempo. Mientras tanto, sigamos hablando de nuestra hoja de coca. Yo me preguntaba que cómo arriba en el Caribe, en el Atlántico, ya la frontera con Panamá, ahí están los Kogi, están los Wiwa, están los Arhuaco, y ellos tienen, desde hace miles de años, tienen la tradición de la hoja de coca. Y decía, y bueno, pues, y entonces por ahí, imaginemos que algún pajarito se comió una semilla de hoja de coca y la transportó y la dejó en otro lugar y se fueron. La mayor parte de semillas fueron así, se fueron. Y también por los ríos fueron transportando, o el mar fueron transportando las semillas. Entonces no es que las personas, ¿y cómo llegaron tan lejos? No, los pájaros, los ríos, en el cauce de los ríos, en el mar, las tormentas, entonces transportan las semillas. Entonces todo eso es para bien, ¿no? O sea que los pájaros colaboran con la madre naturaleza. Entonces, para que esta hoja de coca sea, como le digo, ahorita hay hoja de coca, plantas de hoja de coca en todo el mundo. Ahí vamos a ver, esperemos, se viene una gran lucha que hay que exigirle a la ONU, la despenalización de la hoja de coca, porque es ya.
Sí, afectarse del COVID es alimentarse bien, pero alimentarse bien es no leche, no carnes, no alcohol, no azúcar, no frituras. Entonces, es una alimentación en base a alimentos andinos. Consumir mucha harina de coca. El cuerpo de algunas personas puede aguantar, vamos a decir así, hasta 100 gramos de harina de coca por día. No hay sobredosis en el consumo de harina de coca. Y la receta, le digo, también hay que dormir bien. Y para dormir bien es el cannabis. Entonces, esa misma receta es válida para las personas que fueron. El cerebro es el que más se vio afectado de esto. Bueno, yo paro por aquí porque unas veces me toca hablar y no tengo freno en mi boca para hablar. Así. Ahora vamos a ver si Marcela ya está lista. Bueno, ahí va un canto entonces que habla justamente de las plantitas que conviven tan hermosamente con nosotros cada día, ¿no? Y si tomáramos conciencia de tantas plantas que tenemos alrededor y que a veces desestimamos, ¿no? Y en cosas muy cotidianas como de mi casa al trabajo, cuál es el árbol que me ve pasar, cuál es el árbol que me reconoce desde hace años, que me brinda su sombra, que me brinda sus frutos, sus aromas, ¿no? Cambia la vida cuando uno comienza a caminar reconociendo a esas hermanas que son nuestras plantas sagradas y también encontrando ese vínculo tan sagrado y ceremonial con plantas como la mama coca. Así que ojalá que en el camino de todos los hermanos y hermanas se presente la hojita y revele ese pulso de vida para vivir en felicidad, en forma simple y profunda. Aquí va este canto. Recién vengo llegando y les traigo esta flor, la corté cuando me vine del jardín de amor. Mire qué firme, constante, yo lo he venido a querer. Deme la mano pa'l año y volver, deme la mano pa'l año y volver. Arbolito, arbolito del campo verde, a donde hace más sombra mi amor se duerme. Mire qué firme, constante, yo lo he venido a querer. Deme la mano pa'l año y volver, deme la mano pa'l año y volver. Arbolito, arbolito de verde rama, palito de alucema, flor de retamay. Mire qué firme, constante, yo lo he venido a querer. Deme la mano pa'l año y volver, deme la mano pa'l año y volver, deme la mano pa'l año y volver. Pachis, pachis. Muchísimas gracias, Marcela, muy bonito, pero vamos a abusar de tu paciencia. Ya hay un dicho que dice que no hay primera sin segunda, así que... Bueno. Otrita, como decimos nosotros en nuestro simple... Bueno, ahí va la chapita, ahí va la chapita. Ok, gracias. Sale el sol, sale la luna, la vida mía, con su vajilla de plata, la vida mía, una madejita de oro, la vida mía, del lindo sol se desata la vida mía, yo soy paloma del cerro, la vida mía, que voy bajando
Muchísimas gracias, Marcela, por tu compartir, por tu felicidad. Y ahora sí ya no vamos a abusar de ti. Así que gracias por ahora, gracias. Pati, yo les quiero compartir una experiencia personal de cura personalmente con la hoja de coca. Bueno, yo tengo 70 años y cuando estaba por los 30, comencé a sentir algo de mi cuerpo que no funcionaba, pero no me dolía. Pero yo sabía que algo no funcionaba y bueno, y no le hacía caso, pasaron los años, pero también desde mucho antes, desde joven, yo ya sabía que algún problema tenía en mi cuerpo. Así es que me vi obligado, yo casi no voy al hospital, bueno, por algo sea. Y entonces fui al hospital, me hicieron los análisis y el doctor me dijo, es esto el problema que tiene. Y me preguntó, me dice, pero ¿usted no siente dolor? Y yo le digo, no. Dice, usted me está mintiendo, usted cree que yo soy, era un médico ya de unos 50 años. Usted me cree que yo recién soy un médico joven, no. Lo que usted tiene, ese dolor es de no aguantarlo. Y yo pues me franqueé, doctor, le digo, yo debe ser que no siento dolor porque yo consumo hoja de coca. Ah, pues me dice, usted está consumiendo anestesia, con razón que no le duele. Entonces, era eso. Entonces, justamente lo que decía, lo que más tiene la hoja de coca, si antes, cuando íbamos al dentista y nos ponía anestesia para curarnos o no sentir dolor, para que nos hagan la extracción o lo que sea, nos estaba poniendo hoja de coca. Hasta que después creo así que ya están poniendo esta anestesia sintética, pero en el fondo antes era hoja de coca. Entonces la hoja de coca hay que consumirla. Podemos leer miles de libros sobre hoja de coca, pero nos quedamos en la teoría. No, la hoja de coca hay que consumirla. Y aquí termino, es el rezo. ¿Por qué los medicamentos de la farmacia no curan? Porque eso es algo automático. Es como la comida rápida, ¿no? Te lo llevas a la boca y ya está en sí. No, en nuestra medicina todo es ritual, o sea, se le reza, se le pide, y eso es lo que tienen sobre todo acá en la Amazonía peruana, las comunidades Shipibo Conibo, que tienen la tradición de la ayahuasca. Ellos son con sus cantos, con sus ícaros, ellos son los que cantan a la naturaleza para que nos cure. Entonces, es eso lo que le falta a la medicina occidental. Entonces, en nuestra medicina todo es pedir, todo es rezar, todo es ceremonia. El que sabe cantar, canta. El que, yo, bueno, de niño perdí me gustaba silbar, cantar, pero después tuve un problema y se me hace difícil volver. Pero lo que sí, yo pido, yo rezo, y rezo, hago unos pedidos muy fuertes, que son fuertes, y que, bueno, el resultado de uno de esos es la curación de nuestra hermana Pamela, de su columna, ¿no? Porque hubo que rezar bien fuerte en esos días de retiro y pedir a las medicinas que nos ayuden y todo eso. Entonces, no quiero seguirme echando honores ni flores porque creo que todavía no, bueno, me los merezco, pero no ahora. Entonces, yo les agradezco a ustedes las dos. Marcela, gracias por tu compartir. Pamela, muchísimas gracias por tu compartir. Hernán, muchísimas gracias también por tu soporte. Y acá hay una persona, ustedes han visto un afiche muy bonito, todos los que nos anuncian las conferencias y nuestras mesas redondas. Y acá siempre me olvido de él, pero esta fecha no me voy a olvidar. Es Sadir Milla, que es nieto del abuelo Carlos Milla, que muchos lo deben haber conocido. Él es quien
nos comparte gratuitamente todos los lunes su arte, su diagramación. Entonces, un abrazo, un saludo desde este canal, desde esta pantalla, desde esta plataforma para Sadir Milla, a ese nieto, como le digo, del abuelo Carlos Milla. Y acá voy a contar que me contaron, una anécdota del abuelo Carlos Milla. Carlos Milla Villena, y si alguien no sabe por ahí, él fue quien tiene un libro, arquitecto de profesión, y tiene su primer libro que se llama Génesis de la cultura andina. Ese es un libro, esa es la Biblia, dirías. Entonces él daba unas conferencias en su casa para los jóvenes, ¿no? Sobre cultura andina, historia andina, lo que él sabía. Entonces dice que él entraba ya para comenzar la clase, los alumnos estaban listos, llegaba, entraba, saludaba, buenas tardes, buenas noches, usualmente sus clases eran en la noche, buenas noches, y decía, bueno, vamos a comenzar, pero antes de comenzar, por favor, levante la mano quien es católico. Y entonces, el que era católico levantaba la mano, ¿no? Entonces le decía, por favor, los que han levantado la mano pueden abandonar la clase porque esta clase no es para ustedes. Así, muy recio. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Y gracias por hoy día y los invitamos el próximo lunes, que se viene una mesa redonda, pero así creo que eso va a levantar este fuego, que se llama la industrialización de la hoja de coca, porque estamos seguros que la industrialización es quien va a llevar a la despenalización de esta medicina sagrada. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a las dos panelistas, a todos los que nos estuvieron. La conferencia queda colgada en nuestro Facebook, y adelante para todos, y que la hoja de coca nos siga resguardando, cuidando, y que nos haga soñar mucho, porque la hoja de coca es la hoja de la paz. Muchísimas gracias. Pajarín Cama. Hailey, Tincuna Cama, y gracias por la invitación, y gracias a todos, Pamela, Agustín, y Hernán, que nos ayudó también, así que muchas gracias a todos. Gracias a todos, Añay, Pajarín Cama. Ok, muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Hasta luego.